Chico Cristo Lucúbica del Congo, conversión de un ex satanista a encontrar a Jesucristo. Voy a hablar de mi arrepentimiento, de cómo llegué aquí, de lo que realmente pasó para convertirme en un siervo de Dios. Hablaré de mi arrepentimiento, de cómo el Señor me liberó del ocultismo. No fue fácil a este nivel de satanismo. No fue fácil dejar el mundo de Satanás. Es por eso que muchas estrellas y celebridades tienen dificultades para dejar este mundo debido a los deseos de la carne, los placeres del mundo y los bienes de este mundo. No es nada fácil. Es posible gracias al poder que viene de arriba. Es solo el poder de Jesucristo el que puede alejarte del mundo de Satanás. En el momento en que empieces a temer el nombre del Señor y a guardar la palabra de Dios, en ese momento, Dios comenzará a trabajar contigo. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría, el principio de la visitación de Dios. Solo el temor del Señor puede salvar a los hombres de la trampa del enemigo. Mi testimonio es una historia de vida. A menudo digo que puedo empezar a hablar 6 horas al día durante 6 meses y no voy a parar. Es una historia de vida. Comenzaré la conclusión de este testimonio por las diversas misiones que el diablo me dio. Estaba desenterrando los cadáveres en el cementerio para usarlos en rituales para las personas que venían a buscar fetiche y solución a diferentes necesidades de Lucifer. Yo era solo un siervo de Lucifer que daba a los que acudían al diablo la respuesta a su problema. Hice el papel de mediador, porque el diablo es un espíritu que no se puede ver. Yo era solo un intermediario. Hice muchas cosas horribles y abominables en oposición a Dios. Sin embargo, en 1991 comencé a ir a la iglesia. A decir verdad, no hubo arrepentimiento, porque no había abandonado la magia y mantenía todos mis fetiches, mis accesorios mágicos, y a pesar de que estaba bautizado, todavía estaba en el satanismo. Incluso estaba haciendo cursos bíblicos en la época en que todavía era satanista. En verdad, tenía miedo de renunciar a todo porque conocía el poder del diablo. Nunca experimenté el poder de Dios. Mi presencia en la iglesia fue engaño y manipulación. En realidad, el diablo me envió a esta iglesia para una misión mientras yo venía a esta iglesia. Mientras tanto, la gente venía a mi casa porque quería hacerse rica. Querían que cayera maná del cielo. La gente que venía a mi casa respetaba los preceptos que yo les daba. Siempre que les digo que se vayan a dormir al cementerio, me obedecen. Pero noté que a muchos en la iglesia no les gustan los preceptos, instrucciones y principios. La Biblia dice que a la bendición del Señor no les sigue ningún dolor, lo que significa que Dios prepara a sus hijos antes de bendecirlos. Porque si no estás preparado, la riqueza y la gloria te destruirán. Dios es un Dios de principios. Cuando la gente venía a mí, respetaban los mandamientos y los preceptos. Sin embargo, los cristianos solo hacen peticiones que no respetan las recomendaciones divinas. Cuando la gente acude a mí en busca de riqueza, hacen duros sacrificios. Algunas personas sacrifican sus piernas, otras sacrifican a sus hijos y a sus esposas. Cuando estaba en lo profundo del mundo místico, el diablo hablaba constantemente del inminente regreso del Maestro de los cristianos, pero nunca pronunció el nombre de Cristo, porque en el mundo de los espíritus no dicen el nombre de Cristo. Recuerdo en un caso cuando estábamos en una cumbre global en la dimensión paralela, es decir, todos los sábados en el mundo de Satanás, hay una reunión global de delegados y personalidades muy elevadas a cargo de la belleza, la joyería, la moda y estilistas. Eran médicos y científicos en esta convención semanal donde se reunían diferentes clases de la élite de la sociedad humana. En esta congregación reunida ante el príncipe de este mundo, un satanista explicaba la oposición que enfrentaba contra los cristianos. Mencionó el nombre de Jesús por accidente. Cuando este hombre citó el nombre de Jesucristo, hubo truenos, relámpagos y una explosión como de bomba, y todos caímos al suelo, incluido Lucifer. Más tarde, cuando intenté preguntarle por qué habíamos caído, vi que estaba buscando una manera de escapar de mi pregunta. Fue cuando vine a Cristo y leí la palabra de Dios que entendí. Llegué a saber que el maestro de los adversarios de Satanás era Jesucristo. Hermano, muy a menudo el diablo dime, Hijo mío, nuestros adversarios me combaten en nombre de su Señor. En mis conversaciones con el diablo, vi que él estaba preocupado por el regreso del maestro de los cristianos, porque en mi conversación con él, seguía hablando de sus adversarios que son hijos de Dios, y decía que su maestro viene.
El diablo me dijo: aquellos que luchan contra mí en nombre de su maestro esperan su inminente regreso. Debemos atacarlos y enfriar su fe porque el tiempo se acabó y su maestro viene. El retorno del maestro de los cristianos es inminente. Por lo tanto, debemos luchar y eliminar la fe en la iglesia. El reino del diablo estaba operativo según un plan establecido en relación al regreso de Jesucristo. Todo estaba planeado en relación con el regreso del maestro de los cristianos. Y cuando el diablo me envió a diferentes iglesias, me dio directivas contra estas iglesias en relación al regreso de Cristo, que es su adversario. Y el diablo me decía: hijo mío, el mundo entero me pertenece. Toda la tierra y los que viven en ella me pertenecen. Todos los que no están en el campo de nuestros adversarios son míos. Los que no van a la iglesia me pertenecen, pero los verdaderos cristianos son los que guardan la palabra de Dios, no necesariamente los que van a la iglesia. Puedes ir a la iglesia, pero si no caminas en el Espíritu, perteneces a Satanás. Aquellos que hacen la voluntad de Satanás le pertenecen, incluso si van a la iglesia. Esta es la razón por la que pude matar a los llamados cristianos, porque van a la iglesia y viven como quieren. En el mundo oscuro, el diablo había establecido un sistema del fin de los tiempos, que incluía batallones y regimientos de siervos de Dios, disfrazados que en realidad son satanistas enviados a varias iglesias con diversas misiones. Cuando el diablo me envió a destruir una iglesia en la ciudad, me dio directivas. Yo iba a estrangular a los hijos de Dios, a impedir que los hijos de Dios oraran y meditaran la Biblia. Tuve que enfriar su fe y lograr que la abandonaran. Tenía que asegurarme de que estuvieran en reincidencia y apostasía, porque Satanás estaba ansioso por el inminente regreso de su maestro. La Biblia dice: cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Satanás estaba militando para que estos cristianos perdieran la fe al venir su maestro. La palabra de Dios dice que muchos abandonarán su fe y seguirán doctrinas de demonios. En términos de la estrategia del fin de los tiempos del mundo oscuro del pandemonium, el diablo instruyó y ordenó la inserción de un evangelio que estaba en oposición al verdadero mensaje de Jesucristo. El evangelio que el diablo ordenó a sus siervos que introdujeran en el cuerpo de Cristo fue un evangelio que erosionará la fe de los hijos de Dios. Este fue el evangelio de prosperidad que los siervos satánicos difundirán en las iglesias al final de los tiempos. El diablo me lo había dejado claro al decirme: iréis a las iglesias e impediréis que sus siervos prediquen el evangelio bíblico y apostólico. Te asegurarás de que prediquen el evangelio centrado en las riquezas materiales, las bendiciones y el bien de la tierra. El plan de acción del fin de los tiempos consistía en conseguir que los siervos de Dios predicaran un mensaje basado en el bien terrenal y material mientras se vislumbra el regreso de su maestro. Esa era mi misión en relación con el regreso del maestro de los cristianos. El diablo me contaba secretos porque me trataba como a su hijo. Él dijo: hijo mío, empobrecerás a los cristianos al impedirles dar. Hará que piensen que dar ofrendas es para que el pastor se beneficie totalmente. El diablo dijo: les dirás que el diezmo no es bíblico. Dígales que el diezmo es el antiguo pacto. Hay que hacerles creer que Dios ya no bendice. Esta palabra de instrucción fue dada a los satanistas, pero la Biblia dice que la mano que da es la mano que es bendecida. El diablo me decía: hijo mío, debes hacer todo para que los cristianos no evangelicen. Debes lograr que estos cristianos lean periódicos y otros libros en lugar de la Biblia. Sin embargo, está escrito: este libro del Señor no debe apartarse de vuestra boca. Meditad en él día y noche. El diablo me dice: debes impedir que mis adversarios, estos cristianos, lean la Biblia. Hermanos, el diablo conoce la Biblia de la A a la Z, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A menudo me decía que es necesario hacer que el mundo piense que el maestro de los cristianos no es Dios, porque yo soy Dios. Deben considerarlo como un simple profeta, como cualquier otro profeta, porque no es el Hijo de Dios. En un momento dado de 1998, me dije a mí mismo que en el año 2000 tenía que cambiar mi vida. Estas conversaciones internas en mi corazón y mi discurso fueron como una palabra de conocimiento que repetí en mí mismo. Me dije a mí mismo que debía cambiar mi vida. En realidad, quería ir a Europa y empezar una nueva vida y desarrollar mi carrera como luchador profesional. Seguí diciendo que mi vida debe cambiar.
A pesar de todo lo que tenía en la vida, quería algo que me faltaba. Estaba cansado en mi alma y lloré en mi corazón. Sin embargo, tenía dinero y tenía todas las cosas materiales del mundo. En un momento me pareció que estaba perdido. Creo que el Señor había puesto este sentimiento en mí. Aunque gané muchos concursos, quería un cambio en mi vida. En ese mismo momento, el diablo me pidió que matara a un pastor de la ciudad. En aquel entonces interrumpí muchas campañas de evangelización. Hermanos, si miráis mis fotografías de aquella época, no me reconoceréis. Como tuve que sacrificar a este pastor, fui a buscarlo para matarlo. Cuando llegué a su casa, rápidamente vi que la sangre de Jesús cubría su casa. No pude acercarme porque había un poder fuerte en esa sangre. Había un calor fuerte como los rayos del sol que eran como llamas de fuego, algo así. Había rayos de fuego en la sangre que cubría la casa de este pastor. Ni siquiera pude acercarme. Cuando le pregunté a Lucifer sobre esto, me dijo: no puedes rendirte. No se puede abandonar, hay que persistir. Tienes que cambiar la estrategia cada vez que fallas. Pero él no me dijo por qué veía estos fenómenos misteriosos alrededor de los cristianos. Pero seguía diciendo: somos más poderosos que ellos y somos más fuertes que los hombres. Y entonces el diablo me dijo: siempre tienes que insistir cuando ve allí. Y cuando no funciona, hay que volver atrás y volver a intentarlo. Me dice: después de 3 días, todavía vas a regresar para atacar a ese pastor. Así que me estaba preparando para regresar y entablar la batalla contra este pastor. Era cierto viernes. Estaba haciendo rituales colocando trampas para capturar las almas de los hombres. Quiero decir, estaba arrojando polvos negros de muerte al suelo, para que cualquiera que los pisotea muera y sea transferido al mundo de las tinieblas. Este polvo provocó muerte, enfermedad, accidente. Cada vez que iba a pelear en un juego de lucha libre, tenía que seguir la ciudad en procesión. Y todos los que venían a mirar eran realmente mis víctimas, estaban encarcelados. Cuando la gente escuchó el sonido de mi fanfarria, no pudieron resistir porque estos instrumentos fueron guardados en los cementerios durante días antes de la pelea. Ese día hice rituales en la calle para hechizar a la gente para que siguiera mi procesión y asistiera a mi juego. Fue cuando iba a casa que algo pasó. Déjame decirte que nadie me habló de Jesucristo porque había alcanzado un nivel en el satanismo en el que todos me tenían miedo. Los pastores me tenían miedo. Nadie se atrevió a acercarse a mí para evangelizarme. Ese día, después de tirar pólvora negra en la calle para hechizar a la gente, me iba a casa después de tomar el control del barrio. De repente, escuché que alguien llamaba mi nombre. La voz que me llamó por el nombre que me dieron mis padres. Ninguno de mis amigos y colegas conocía ese nombre. Tenías que ser de mi familia para saber este nombre. Sin embargo, no pude ver al hombre que me llamaba por mi nombre de nacimiento. Entonces miré a mi alrededor para ver quién me llamaba, pero no había nadie alrededor. De hecho, en la ciudad todos me llamaban el luchador americano. Hermano, cuando esta voz me llamó por tercera vez en mi nombre biológico, sentí que estaba paralizado. Muy rápidamente vi frente a mí un fuego ardiendo, como una columna de fuego que irradiaba rayos y llamaradas de luz. Escuché la voz en mi oído que estaba conectada a esta manifestación. Sentí que la voz que me hablaba provenía de esta columna de fuego. Esta voz me dice: soy Jesucristo de Nazaret. Debéis comprender que todo lo que hagáis os traerá muerte y perdición. Pero yo soy la vida. Te elegí desde el vientre de tu madre desde el principio. Ahora es el momento de darme tu vida. Es tiempo de servirme. Fue la primera vez que escuché la voz de Dios. Y escuché la voz del diablo en el pasado, pero esto era diferente. Jesús dijo: todo pasará, pero yo soy el Dios eterno. Así vino Jesús a llamarme. Hermano, esta fue una experiencia nueva. Solía escuchar la voz de Satanás que me enviaba misiones de destrucción. Pero ese día no era la voz de Lucifer. Fue otra voz que me dijo: es hora de que me entregues tu vida. Hermano, yo fui elegido desde el vientre de mi madre desde el principio. Mientras Jesucristo hablaba estas palabras en una columna de fuego, yo quedé allí como paralizado en su presencia. Cuando terminó, se me puso la piel de gallina. Me emocioné y sentí mucha compasión. Me sentí vacío, abominable. Empecé a ver los sacrificios humanos que hacía. Me sentí inútil porque hice tanto mal. Fui directo a mi casa. Esa semana, el viernes por la noche, decidí ir a la iglesia. Y cuando fui a la iglesia el domingo,
Todos en la iglesia sospechaban porque en el pasado no había venido de buena fe. Yo estaba allí en la iglesia y el hombre que estaba predicando es el que hoy es mi mentor espiritual. También había otras iglesias, pero el Señor me envió a esta iglesia, donde el diablo me envió en el pasado para matar al pastor. El día que el pastor predicó, yo estaba llorando. En realidad, estaba predicando el mensaje de arrepentimiento. Mientras él predicaba sobre el arrepentimiento, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme diferentes visiones cuando veía cómo hacía sacrificios humanos y cómo causaba accidentes. Me mostró cómo mataba a personas enfermas, cómo les lanzaba mala suerte, cómo desenterraba cadáveres en un cementerio. Cuando vi las obras abominables que hice para el diablo, me sentí como si fuera un monstruo. Ese día lloré. Al final del servicio, el moderador dijo: aquellos que vinieron por primera vez deben quedarse porque queremos recibirlos. Pero yo no pude quedarme porque estaba bajo presión del mundo espiritual. Por un lado, fui acosado por Satanás y espíritus inmundos. Por otro lado, el Espíritu Santo me presionaba a confesar. Estaba entreacorralado. Podía escuchar la voz del diablo diciéndome que abandonara esta iglesia. Fue una lucha espiritual por mi alma, ya que el mundo oscuro y el reino de los cielos luchaban por mi alma. Todos en la iglesia estaban incómodos porque me tenían miedo, pero ese día fue mi día. Cuando escuché al diablo pidiéndome que saliera de la iglesia y reclamando mi alma, no tuve más remedio que dejar la iglesia y huir. Tuve que salir y terminé saliendo y huyendo, y me fui a casa. Esa misma noche, a la 1, mientras dormía, de repente se levantó en mi casa un viento fuerte. Era tan fuerte como un huracán. Este viento impetuoso desprendió la puerta del marco y tumbó todos los accesorios de la casa. De repente vi a Lucifer aparecer en persona en medio de este poderoso viento. Estaba enojado y apareció como lo vi por primera vez en el mundo de las tinieblas. El diablo estaba allí en mi casa en forma de una gran anaconda con 2 brazos. Él tenía una espada en la mano, estaba frustrado y me dijo: ¿quién te dijo que fueras a esa casa de donde vienes? ¿Quién te pidió que fueras a ese lugar de mi adversario? De hecho, en el mundo de Satanás se trata de casas de adversarios, las llamaban casas de asamblea cristianas. El diablo estaba muy enojado. Le dije: Padre, déjame explicarte. Quería suplicarle, pero estaba tan enojado que rugía de ira. Y sentí que estaba acabado. Fue horrible. El diablo dijo: ya que fuiste a asistir a la reunión de mis adversarios y enemigos, morirás en marzo. Cuando dijo que desapareció entrando bajo tierra, me quedé allí reflexionando como estábamos en febrero. Estaba de espaldas a la pared. No sabía qué hacer, pero el Espíritu Santo me estaba reclamando. Quería pedirle disculpas al diablo. Me dije a mí mismo que tenía que ponerme en contacto con él nuevamente para disculparme, porque un demonio dentro de mí me decía: podrías rogarle que te perdone, ponte en contacto con él, pero sabía que no hay misericordia ni perdón en él. Incluso si le pedía perdón, no iba a funcionar. Probablemente iba a matarme. El diablo no querría perder mi alma. El diablo es un mentiroso. Sabía que leería mi alma si alguna vez acudía a él. Estaba muy asustado porque era una situación peligrosa. Me dije a mí mismo que ya conocía a Lucifer, pero no conozco el poder de Dios. Al final decidí experimentar con el poder de Dios. A decir verdad, por inspiración de Dios llegué a esta conclusión. Tomé la decisión de seguir el camino de Cristo. Cuando decidí seguir a Jesús, fui a ver al pastor, aunque eran las 5 de la mañana. Siempre debemos ser decididos en nuestras decisiones. Fui al pastor a las 5 a.m. y toqué la puerta de este pastor que había predicado en la iglesia. Oró por mí y dijo: el diablo es el padre de la mentira. Es un perro con dientes de plástico. Puede asustar, pero no tiene poder. Jesucristo ya te ha salvado. Estás bajo su protección. El diablo vino contra vosotros con sus espadas, pero no pudo tocaros porque el Señor ya estaba con vosotros. Esa mañana, el pastor oró por mí. A partir de ese día salí de mi casa. Huí de mi casa y comencé a vivir en la iglesia cuando vine a Cristo. Había otros sirvientes que venían porque mi arrepentimiento era enorme. Y cuando venían a visitarme eran tiempos de meditación, de exhortación. Me sentía tan fortalecida en la presencia de Dios. Mi vida fue oración y estudio bíblico. Me familiaricé con el Señor a través de su palabra. Me familiaricé con el Espíritu Santo y el Señor me mostró muchas cosas. El Espíritu Santo me estaba hablando muy claramente. Cada vez que hablaba de la palabra de Dios,
La gente quedaba atónita ante ese conocimiento. Dijeron, acabas de venir a Cristo. ¿Cómo es que sabes tanto? Le di a la gente explicaciones de pasajes de la Biblia según el Espíritu Santo, porque previamente entendían la palabra según su inteligencia. Las 3 cosas importantes que valoro en el caminar cristiano son la meditación de la palabra de Dios, la oración y el temor del Señor. Si tienes estas cosas, tendrás la visita de Dios y la unción divina. Te sucederán visiones y cosas sobrenaturales. Antes de asistir a la liberación, los hombres de Dios oraban con anticipación para preparar la sesión de liberación. Mientras tanto, pasaba tiempo en ayuno y oración mientras esperaba los días de mi liberación. El nivel que había alcanzado en el satanismo era tan alto que se necesitaban hombres de Dios serios. Todo debía hacerse con precisión, porque muchos pastores murieron así. Fueron atacados por los demonios por liberar a los satanistas. La liberación de los satanistas no es una broma. Mientras los hombres de Dios estaban orando, el Señor reveló y con